Juan y sus acólitos, voy a decir. Porque recibimos fe de Dios, recibimos una fe genuina, una fe verdadera, una fe real, no una fe, como se nos dijo bien el día miércoles, no una fe fruto de nuestra fantasía o de nuestra presunción o de la película que nos podemos hacer nosotros. ¿Sabes? Esta palabra me ha dejado pensando bastante. Jesús sanó a muchos enfermos y Jesús echó fuera a muchos demonios. Jesús atendió el ruego de muchos padres. Pero en esta ocasión, él, antes de acceder a la petición de este hombre desesperado, lo primero que dice, lo primero que hace Jesús es denunciar algo que estaba sucediendo. Y lo primero que hace Jesús es, al enfrentar lo que ocurría en su generación, es denunciar la incredulidad de su generación. Jesús no tuvo pelos en la lengua. Jesús claramente dijo: generación infiel, incrédula, generación perversa, generación torcida, diferentes traducciones de las mismas palabras. Antes de sanar, antes de echar fuera a ese espíritu inmundo. ¿A quiénes se refería Jesús cuando dijo generación incrédula? Bueno, a todos los hombres que estaban allí, que compartían el mismo periodo histórico, que compartían la misma cultura, la misma sociedad. Eso incluía a los escribas que habían venido a discutir con los discípulos. Abarcaba a la multitud que estaba como espectadora de ese fenómeno. Y también aludió a los propios discípulos. Porque cuando ellos le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les explicó, no para condenarlos, pero sí para que entiendan, por vuestra poca fe. Jesús les explicó, no para apalearlos, sino para que ellos supieran qué había pasado. Así que Jesús denunció la incredulidad de su propia generación y dijo algo más: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es decir, que Jesús definió a su generación como una generación sin fe, una generación sin fidelidad, una generación que no era digna de confianza. Tal vez hoy en día a la gente no le importa mucho si tú eres creyente o no eres creyente, pero sí que le importa que seas digno de confianza. Si tú trabajas y tienes un jefe, al jefe le interesa mucho que tú seas digno de confianza. No sea cosa que te choricees todo lo que pueda cuando él mira para el otro lado. Es más, al pueblo le duele mucho que sus gobernantes no sean dignos de confianza. Al pueblo, hoy en día, hay un clamor, hay una insatisfacción, hay una indignación en nuestra propia nación frente a dirigentes políticos que, habiendo comprometido su palabra, habiendo recibido confianza, la están traicionando en forma sistemática. Y salen a luz casos de corrupción en todos los estamentos de nuestra sociedad, desde los más altos hasta los más bajos. Y la gente protesta, a la gente le duele. ¿Cómo? Este hombre, yo confié en él, yo lo voté. Sin embargo, la gente que protesta por tener gobernantes que no son dignos de confianza, no se paran a pensar si eran hombres o mujeres de fe. Jesús dijo: esta generación es incrédula, es sin fe, es infiel, es indigna de confianza. En otro pasaje va a decir: es adúltera, no es capaz de mantener su compromiso y su palabra con nadie. Hoy en día a la gente casi no le importa que tú seas creyente o no. Más bien, si eres creyente, como le ocurrió a este actor que en Hollywood encarnó al profesor ateo de una película cristiana que dice: Dios no está muerto. Y por haber encarnado a un actor principal en un film cristiano que justamente prueba que Dios
Ahora no le dan trabajo en Hollywood. Está pagando su fe con el desempleo. Ahora, sin embargo, Jesús dijo que la generación que le rodeaba era no solamente incrédula, era torcida. Era una generación perversa, una generación que torcía las cosas. Torcía las palabras, torcía los principios, pervertía todas las cosas. Y es más, dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es decir, que a Jesús casi decía, prefiero dejar a esta generación. Estar con ellos me es repelente. Es una generación que repele la presencia de Dios. Jesús en su ciudad natal no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. ¿Por qué? Porque decían, pero no es este el hijo de José el carpintero, no están sus hermanas con nosotros. Y no pudo manifestar su gloria, salvo que sanó unos enfermos poniendo la mano sobre ellos. Así que es una generación que repele la presencia del Señor. Y resulta casi insoportable, porque Jesús dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? El propio Jesús, tan bueno como es, decir, casi no veo la hora, ¿hasta cuándo de estar sosteniendo, luchando? ¿Sabes? Jesús definió la generación que le tocó vivir. Mateo capítulo 3, 7 dice, viendo muchos de los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, Juan el Bautista les decía, generación de víboras. Esta es peor, ¿no? Juan era casi peor que Jesús. Generación de víboras. Eso significaba hijos de Satanás, la serpiente antigua. Mateo 12:34, Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Una generación incrédula, perversa, repelente a la presencia de Jesús, una generación casi insoportable para Dios, una generación que intentaba hablar bien, pero les salía lo que tenían adentro. Mateo 11:16, Jesús dijo, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y le gritan a sus amigos, ¿qué pasa contigo? Toco flauta, no bailas, lloro y no endechas, nada te viene bien. Una generación disconforme con todo, insatisfecha con todo. Marcos 8:12, Jesús dice que vienen a él y para tentarle le piden una señal. Dice, maestro, ¿ve? Y parecía que venían con respeto, deseamos de ver una señal, haznos un milagro. Y Jesús gimió en su espíritu, le resultó doloroso hasta el espíritu y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Por qué piden señal si no me van a creer? Una generación que pide a Dios cosas, pero no está dispuesta a creer en Dios de ninguna manera. Y casi piden para demostrar que Dios no puede. De cierto que no se dará señal a esta generación. Y en Lucas 11:29 dice, esta generación es mala. Señal busca, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás. La muerte y la resurrección de Jesús. Esa no va a ser la única señal. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué tijera estaba cortada la generación de Jesús? Jesús no vino en un escenario donde todo el mundo le esperaba para creer y confiar en él. Jesús vino a una generación que tenía todas estas cualidades. Yo no sé a ti, pero a mí me ha hecho pensar en la generación en la que vivimos. He encontrado en la generación de nuestros días, la gente que nos rodea, muchas cualidades semejantes a estas. Queriendo sin querer, gente incapaz de mantener compromisos, gente incapaz de mantener pactos matrimoniales, gente infiel, gente adúltera, gente perversa.
Hoy en día la perversión sexual empieza a ser aprobada, publicitada y enseñada como algo natural, algo normal, no hay nada malo. Una generación que no se conforma con nada, nunca están satisfechos. Una generación que lo que intentan demostrar es que Dios no existe, aún pidiendo un milagro. Una generación que busca respuestas pero no en Dios. Una generación que se vuelve maligna, se vuelve depravada, se vuelve muy perversa. Las noticias nos reflejan continuamente, desde bebés que son encontrados en un contenedor de basura, como hace 3 días ocurrió, y cosas por el estilo. Y cuando nos donaron una propiedad al lado de nuestro lugar de reunión allí en Buenos Aires para hacer un colegio evangélico, era un chalet chiquito pero muy lindo con techo de teja, parecido a los que tenemos en la Barriada del Cristo, y allí contratamos unos arquitectos para levantar una segunda planta y hacer aulas y hacer el colegio. Cuando los arquitectos comenzaron a trabajar, llamaron al pastor y le dijeron: pastor, hay un problema. ¿Qué pasó? Dice: los muros de toda esta casita están asentados sobre barro. Si usted carga una planta arriba, esto se le viene abajo. Y el pastor dijo: ¿y cuál es la solución? Dice: bueno, una solución sería tirar todo y hacer algo nuevo, muy caro. Otra solución es refundamentar toda la casa. ¿Y eso qué significa? Bueno, mire, vamos a hacer un hoyo de 1 metro por 1 metro por más de 1,5 metros por debajo de la pared, y vamos a meter ahí unas bases que asienten en el suelo sólido. Y eso lo vamos a hacer cada 1,5 metros en todas las paredes, para que luego cuando usted cargue la segunda planta no se le venga abajo. Y hubo que hacer eso, refundamentar todo. Claro, nosotros no veíamos nada, la casita era linda, pero por abajo era barro. Y hermanos, nuestra sociedad se levanta sobre fundamentos parecidos, fundamentos que no son la verdad. Y la manera de creer de nuestra sociedad muchas veces está basada en mentiras, en engaños. ¿Saben? A tal punto llega que en Isaías 5:20 dice: ay de vosotros los que llamáis bueno a lo malo y llamáis malo a lo bueno. Ay de vosotros que convertís la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de vosotros, dice Dios. Vivimos en tiempos donde la gente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y las creencias, lo que nuestra generación cree como verdades, no son verdades. Y lo que nuestra generación no quiere creer porque le parece que son cuentos de vieja, resultan verdades. Y he pensado que a veces nos ocurre como el colegio: hay que cavar y quitar y poner un fundamento sólido a nuestra creencia, para que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Jesús denunció la forma de querer de su generación, y cuando lo denunció dijo: es mala, es maligna, es depravada, es torcida, es perversa, no lleva a nada bueno. De hecho, Jesús dijo algo más. Mateo 12:42 dijo: la reina de Saba se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Se acuerdan que la reina de Saba hizo un largo viaje para ver el rostro de Salomón? Porque había oído de lo que había en Salomón, de la sabiduría que Salomón había recibido de Dios y de la riqueza y prosperidad que Dios le había dado. Y la reina le pica la curiosidad y se hace un viaje tremendo para ver con sus propios ojos a Salomón. Y cuando ella habla con Salomón, dice: ciertamente, me habían hablado, pero lo que me dijeron no es nada comparado a lo que Dios te ha dado a ti. La reina de Saba, una reina pagana,
hizo un largo viaje para ver la sabiduría, la gloria que Dios le había dado a ese hombre llamado Salomón. Y entonces dijo Jesús, la reina de Saba se va a levantar en juicio contra esta generación y la va a condenar. ¿Por qué? Porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y Jesús le dijo, miren, una reina pagana hizo miles de kilómetros para oír la sabiduría de Dios en Salomón. Y ella lo va a condenar a ustedes, porque ustedes tienen más que Salomón. Tienen al Hijo del Dios viviente. Tienen a Jesús, el Salvador, Cristo, sabiduría de Dios. Y sin embargo la rechazan. Así que Jesús advirtió que la incredulidad de la generación iba a recibir un juicio. Que la incredulidad de su generación iba a ser condenada. Que por su forma de creer, su generación iba a sufrir. Dice en Mateo 12:41, Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Saben? Nínive fue una ciudad que Dios dijo, los voy a destruir. Y mandó a Jonás y dijo, Jonás, dile a los ninivitas que de aquí a 40 días los destruyo. Los ninivitas, cuando escucharon eso, los ninivitas eran asirios, eran paganos, eran enemigos del pueblo de Dios. Pero cuando oyeron a Jonás, el rey de Nínive dijo, vamos a ayunar desde el rey hasta los animales. Metió a todo el mundo en ayuno. Vamos a clamar misericordia, vamos a pedir que Dios tenga piedad de nosotros. Y saben que Dios perdonó a Nínive, y de hecho Jonás se enoja después porque Dios la perdona. Pero por eso dice que los hombres de Nínive van a condenar a esa generación, porque ellos pudieron arrepentirse a la voz de Jonás, que era un profeta que también tuvo lo suyo. Y aquí dijo Jesús, hay más que Jonás. Jesús comenzó su ministerio diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en la buena noticia. Sin embargo, Jesús tuvo que llorar sobre las ciudades en las cuales había hecho la mayoría de sus milagros, pero no se habían arrepentido. Dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Hasta el cielo eres levantada y hasta el Hades vas a ser hundida, porque no te arrepentiste, porque no aprovechaste la oportunidad, no aprovechaste el día en que yo te visité para ponerte a cuenta con Dios. Y Jesús llora sobre ciudades donde Él hizo milagros, los milagros más abundantes. Sin embargo, esas ciudades siguieron R que R en su forma de pensar, R que R en su manera de creer, R que R, y a mí no me cambia nadie. Por eso Jesús denunció la incredulidad de su generación, porque por esa incredulidad iban a sufrir juicio, castigo, condena. Dice en Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la palabra de Dios dice que una persona se va al cielo no porque se porta bien, sino porque cree en lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Jesucristo. Luego esa fe produce obras en nuestra vida, damos frutos de arrepentimiento. Pero no son los frutos los que nos salvan, es la fe en Jesucristo. Y hermanos, Jesús enfrentó la incredulidad de su generación y no tuvo pelos en la lengua. Quiero decirte que tú y yo, si queremos vivir esta experiencia, que nada nos sea imposible, tenemos que aprender a enfrentar la incredulidad de nuestra generación. Porque tal vez tú dices, bueno, esto ocurrió en Galilea. Esto ahora estamos en Andalucía, los tiempos han cambiado. Pero mira, hermano y hermana, nuestra generación no brilla por la fe.
Y la fe que tiene nuestra generación es una fe que deja mucho que desear. Porque es cierto que la gente de hoy cree, pero ¿en qué cree? Y lo que cree es otra historia. No basta con creer en Dios, es necesario creerle a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y cuando alguien cree cosas que no están en la palabra de Dios, entonces esa fe que tiene no es fe de Dios, es una fe humana. Y la fe humana es una forma de incredulidad. Porque o creo lo que Dios dice, o creo lo que otro dice. ¿Saben? Hoy en día, las creencias de nuestra sociedad revelan qué clase de fe tienen. Por ejemplo, quiero nombrarte algunas, como ejemplo, como muestra, como botón de muestra. A la gente le parece que pensar en sus propios pensamientos, eso es inteligencia. Hablar con uno mismo le llaman sabiduría. Dejarse llevar por su imaginación dicen que es la creatividad. Cuando alguien es bueno, le dicen que es un ingenuo. Cuando alguien perdona, le dicen que es un débil. Cuando fornican, dicen que eso es verdadera libertad. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin estar casados, dicen, no, que esto es la libertad. A la homosexualidad le llaman una legítima opción de vida. Al que miente, dicen que es astuto. Al que hace trampa, dicen que hábil es para hacer negocios. Cuando alguien es sobrio, le llaman aburrido. Cuando alguien vive en la vanidad, dicen, qué esplendidez que tiene esta persona. Al que odia, no, dicen, es deseo de justicia. A la noche le llaman diversión. A emborracharse le llaman alegrarse. Al avaro le dicen es ahorrativo. A los cómplices en delito, no, son mis amigos. A contaminarse con todo lo que uno habla le dicen que es desahogarse. Dicen que amar es esclavizarse. Creen que el rigor y la exigencia son buenos. Hasta en la vida cristiana me santifico con rigor y exigencia. El aborto dicen que es el ejercicio de un derecho propio de la mujer. Al matrimonio lo llaman prisión. Y a la muerte del cuerpo dicen que es el final. Y esto lo cree la gente con la cual tú y yo convivimos. Y muchos de nosotros lo hemos creído así. ¿Sabes? Dos psiquiatras americanos cristianos llamados H. Cloud y J. Townsend publicaron un librito que se llama Verdades Falsas, en Editorial Vida del año 97, lo puedes conseguir. Dice, libérese de creencias cristianas, entre comillas, que lo pueden volver loco. Porque lamentablemente hay cristianos que creen cosas que no están en la Biblia. Y entonces ellos enumeran creencias tradicionales. Algunas, por ejemplo, dicen así, si yo soy espiritual, no sufriré. Otra, si soy espiritual, no pecaré. Si mejoro mi conducta, entonces voy a ser más espiritual todavía. Si tengo a Dios, no necesito de nadie. Son creencias que hay creyentes, gracias a Dios, ninguno vive aquí. Pero después se vuelven locos los creyentes pensando este tipo de cosas. Hermanos, hay verdades, entre comillas, son verdades falsas, que a la gente cree, pero cree de verdad. Pero no es fe de Dios. Por ejemplo, todos los caminos conducen a Dios. Pídele a la Virgen, pídele a los santos, pídele a los muertos y te harán lo que necesitas. Otra, haz lo que sientas. Sigue los caminos de tu corazón. Conócete a ti mismo. Esta es una frase que estaba escrita en el santuario de Delfos
al dios Apolo. Es un lema de un dios pagano: conócete a ti mismo. Otra versión más moderna es: analízate a ti mismo, fortalece tu yo. Otra, hermanos, Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Otra, la culpa la tienen los padres. Otra, si estás bien informado, entonces sabes la verdad. Todas estas cosas que te digo no están en la Biblia. Es más, chocan con cosas que la Biblia dice. Esta por ahí a algunos le va a hacer cosquillas. La oración mueve la mano de Dios. No, no mueve la mano de Dios. La oración, hablamos a Dios y Dios, si responde, puede ser que mueva la mano. Dios te dio la voluntad para que domines la carne. El sexo es carnal, es pecado. Por eso, si el matrimonio es espiritual, no tiene que tener intimidad. Los celos son demostración de amor. Tener envidia santa no es mala. La sabiduría de Dios es buscar el término medio. Mis palabras tienen poder para matar o hacer vivir. Así que si yo digo mueran, se muere el universo. El diablo y los brujos son poderosos. Estoy en la ruina porque me han hecho un trabajo. El profeta me dijo que estoy enfermo porque me hicieron daño. Estoy mal porque no siento la presencia del Señor. No siento la presencia del Señor. Y si no la siento, debe ser que no está. Si no prosperas es porque no tienes fe. Tienes trabas espirituales porque hay gente que te tiene envidia. Si estás enfermo porque algún pecado seguro cometiste. Cuando el cristiano madura, pierde ese primer amor. A Dios hay que pedirle solo por las cosas importantes. Él está muy ocupado para ocuparse de esas cositas pequeñas. Tienes que perdonar a Dios por lo que Él te hizo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Cuanto más sirvas a Dios, más ataques del enemigo vas a tener. Cuando el marido es débil, la mujer es la cabeza del hogar. La democracia es el gobierno de Dios. Bueno, y la lista es larga. Cosas que hay gente que las cree y las repite y uno dice: ¿de dónde las sacaste exactamente? ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es la palabra? ¿De qué porción de la Biblia estamos hablando en este momento? Y normalmente no hay porción de la Biblia, es que alguien se lo dijo, que se lo dijo el otro y va corriendo y va cayendo. Y hermanos, de una y otra manera, el Señor nos dice que si la fe no viene de Dios, si la fe no es de Dios, no vale para nada. Lo que sí va a lograr es arruinar mi propia vida, porque la incredulidad arruina mi vida. La fe humana arruina mi vida. La fe basada en lo que dice la gente arruina mi vida. Y sufriré lo que el Señor realmente no quiere que yo sufra. Así que Jesús enfrentó a su generación, enfrentó la incredulidad, la denunció, la advirtió. ¿Para qué? Para que ninguno de los que crean en Él sean arrastrados por esa generación. Es más, Jesús nos llama a ser salvos de nuestra generación. Hechos 2:40, el apóstol Pedro, cuando vino el Espíritu Santo y se juntó la multitud y él les presenta a Jesucristo, termina diciendo: con estas y otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo: sé salvo de tu generación, sé salvo de la corriente de este mundo, sé libre de la manera de pensar que está arruinando las vidas de tantas
sé libre de las mentiras, sé libre de los engaños, sé libre de las medias verdades, sé libre de las tradiciones religiosas, sé libre de verdades que se toman así pero realmente son falsas, sé libre. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Conoceréis la verdad, y la verdad, que yo soy la verdad, dijo Jesús, os hará libre de verdad. Aleluya. Y entonces, ¿sabe que Jesús, así como nos enseña a enfrentar la incredulidad de nuestra generación y a reconocer, hermanos, yo fui cortado por esa misma tijera? Yo no sé a ti, pero muchas de esas cosas yo me las creía, pero a tope. Porque todo el mundo las creía, mi familia las creía, mis amigos las creían, lo repetíamos hasta la saciedad. Pero viene Jesús a tu vida, viene Jesús a mi vida, para que seamos libres de verdad, para que la verdad de Dios nos haga libres, para que abandonemos la corriente de este mundo, para que dejemos de hacer lo que hace el resto del mundo, para que comencemos a recibir una fe realmente buena, sana, verdadera. Por eso dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. No te unas en un yugo desigual. No te ates en un yugo desigual. ¿Y qué quiere decir esto? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo podemos casar la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué hay de común en la luz y las tinieblas? Nada. Y dice, ¿qué acuerdo puede haber entre Cristo y un ídolo? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué vamos a participar? No te unas en yugo desigual. Cuidado, no quiere decir que no podemos tener amigos incrédulos, que no podemos relacionarnos. El jueves fue muy lindo y felicito a los hermanos que vinieron a la ceremonia que se hizo en la calle. Se le dio una placa a la vecina de más edad y muchos hermanos vinieron y trajeron su comida, salieron en la tele también. Pero qué lindo con los vecinos charlando, dándonos a conocer, maravilloso. Pero esto está hablando de yugo, está hablando de pacto, está hablando de compromiso. Dice, ¿qué compromiso? No tengas atadura, yugo, compromiso. Porque no hay parte entre el creyente y el incrédulo. Tienes que ser salvo de esta generación. Tienes que ser salvo de la incredulidad, de la manera de creer de nuestra generación. Hay matices, hermanos. Bueno, en el año 84 el Señor se movió en mi país y una de las cosas que empezó a hacer es mostrar cómo echar fuera demonios. Y de hecho, muchos demonios tuvieron que abandonar vidas de niños, de familias, de matrimonios que estaban allí. Pero, ¿saben? La generación de cristianos no había conocido ese aspecto de la vida cristiana. Y al principio, y les habían enseñado a tener miedo al diablo. No lo mienten mucho a ver si viene. Claro que no hay que estar con el Satanás en la boca todo el día. Al que hay que tener en la boca todo el día es al Señor. Pero ya era miedo, le habían metido, y de repente vino un ilustre desconocido que creía en Jesucristo y mostró que en el nombre de Jesús no hay demonio que se resista. Y ahí esa generación cambió y la iglesia empezó a tener confianza, a tal punto que a mis hijos les enseñamos a echar fuera demonios cuando eran pequeñitos, porque a veces el diablo viene a molestar al niño. Entonces les enseñamos, mira, si viene algo feo de noche, tú en el nombre de Jesús échalo fuera. Y tenían pocos años y ellos le echaban fuera al diablo, porque no es cuestión de edad, sino de fe. Aleluya. ¿Sabes? Jesús nos enseña a tener la fe de Dios. Jesús no denuncia la incredulidad de nuestra generación para que nosotros no querramos tener nada. Para que digamos como el papá del hijo que tenía ese tormento, creo, ayuda a mi incredulidad. Para que podamos ser humildes y decir, Señor, reconozco que yo he creído tantas cosas que nada que ver contigo.
Primer paso, pero el segundo paso nos enseña a tener fe de Dios. Nos enseña a tener, dile al que está a tu lado, te enseña a tener fe de Dios. No a ver cómo el otro la tiene. No a ver cómo el otro tiene fe. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué fe que tiene la hermana Pepa! Pero es la hermana Pepa, yo no soy Pepa. Y bueno, ella es Pepa, yo acá. No, Jesús nos enseña a tener fe. Fe de verdad. Fe de verdad. Jesús dijo, tened la fe de Dios. Marcos 11, 22 dice, tened fe en Dios, tened la fe de Dios. ¿Y cómo se recibe la fe de Dios? A ver, ¿quién sabe? ¿Por el oír qué? Las noticias. A tu suegra. La palabra de Dios, aleluya. Solo oyendo la palabra de Dios yo puedo recibir fe de Dios. ¿Y qué más puedo recibir fe? A ver, ¿quién sabe? Pidiéndose a Dios, sencillo, Señor, dame fe, dame certeza. El Espíritu Santo produce fe. El Espíritu Santo tiene un don que se llama el don de fe. Sencillo, no es complicado. Y Jesús dijo, tengan la fe de Dios. ¿Y para qué quiero fe de Dios? Bueno, para echar fuera demonios. Para que no tenga que salir corriendo avergonzado, sino que el diablo tenga que huir de mí. Aleluya. El mismo hermano Anacondia dice que él le pedía mucho al Señor que le diese autoridad para echar fuera demonios. Y le pedía, le pedía, le pedía, le pedía, le pedía. Y el Señor decía, ya te la di. Y él le seguía pidiendo, ya te la di. El Señor decía, yo ya te la di. Y estuvo mucho tiempo ahí. El Señor decía, ya te la di. Pero no, Señor, yo no tengo autoridad para echar fuera demonios. Hasta que un día, orando, de pronto leyó Marcos 16, 15, que dice, id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y sea salvo, y si fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice que en ese momento él recibió fe, él recibió certeza, él recibió seguridad, él recibió la convicción. Y vaya que la recibió. Enseñó a toda una generación a echar fuera demonios. Enseñó a muchas iglesias y creyentes y pastores a echar fuera demonios. A muchos. ¿Y sabes qué? Nos enseña a tener fe de Dios. Bueno, para echar fuera demonios. Pero no solamente para echar fuera demonios. Hay otras cosas que demandan fe. Miren, cuando Jesús en Lucas capítulo 17 le habla del perdón. Le habla del perdón. Le dice a los apóstoles, mira, el Señor te perdona, pero tú tienes que perdonar. Y el otro día alguien me decía, estoy hablando con una persona que es nueva, yo le estoy ayudando a crecer en la vida cristiana, y esa persona dice, no puedo perdonar. No siento el perdonar. Bueno, entonces el creyente más maduro le estaba explicando, no es cuestión de que sientas, es cuestión de la palabra de Dios. Pero sabes, cuando Jesús habló del perdón, los discípulos, ¿saben lo que le dijeron? Lucas 17:5, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. No solamente para echar fuera demonios, ¿verdad? Sirve la fe que Dios te da. También para hacer algo mucho más importante, que es perdonar. Porque si no perdonas, Dios no te puede perdonar a ti. Es decir, no que Dios no quiere perdonarte, es que no puede, porque tú no recibes el perdón. Si no recibo el perdón para mi prójimo, no lo recibo para mí. Y si mi delito permanece, bueno, mi vida se viene abajo. Y entonces Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No es solamente para echar fuera demonios, usó esa expresión del grano de mostaza. También para perdonar. El perdonar es un acto de fe. Hermano, a veces pensamos que en la vida cristiana solo la salvación es una cuestión de fe y el resto de las cosas es cuestión de lo que yo hago. Realmente no es así. Toda la vida cristiana es una cuestión de fe.
Nada en la vida cristiana podemos hacerlo por obras. Nada podemos hacerlo de memoria. Nada podemos hacerlo porque yo ya sé cómo se mueve esto. Apenas uno empieza a decir, yo ya sé cómo se mueve, ya dejé de saber. Ya dejé de ver lo que se mueve. Porque es por fe, para que no sea por obras. Es por fe, para que sea por gracia. Aleluya. ¿Sabes? En Mateo capítulo 21, Jesús llega a Jerusalén, dice que va a una higuera y bueno, rebusca ahí, la vio con hojas, parecía que iba a tener un fruto, pero rebusca y no había fruto. Y entonces Jesús mira a la higuera y le dice, nunca jamás salga de ti fruto. Y sigue caminando. Nunca jamás. Cuando los discípulos vuelven, encuentran que la higuera está seca. Encuentran que la higuera se secó absolutamente. Y entonces le dicen, Señor, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Fíjate qué tremendo, para echar fuera un demonio, para perdonar a un hermano, para secar una higuera. Siempre la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? De fe. Es una cuestión de fe. ¿Sabes? Muchos creyentes han sido atormentados con este concepto porque le han dicho, hermano, estoy pidiendo por un trabajo y no me viene. Y no basta el Caifás que lo agarra y le dice, es que no tiene fe. Yo tengo una fe tremenda. Y ahí empieza el otro a ponerse galardones, ¿no? Gigante de la fe, y el otro sale como una cucaracha. Si venía medio incrédulo, ya termina destruido del todo. La fe no es un palo para darle al hermano. No, hermano, si le estamos pidiendo, Él te va a contestar de alguna manera, tranquilo. Le estás pidiendo, Él es tu papá, te va a contestar. Vamos, mira, vamos a orar juntos, vamos a pedirle juntos. La respuesta viene en camino. Dios te va, tal vez no te conteste exactamente lo que le pide, pero te va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Jesús dijo en Marcos 11, 22, Mateo 21, 20, dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sabes? Yo puedo pedirle de todo a mi Señor. Es mi papá, yo le pido por todo, le pido de todo. Ahora, yo pido creyendo que Él puede hacerlo, pero no siempre tengo fe de que Él va a darme lo que yo le pido. Este es el matiz. Pero puede ocurrir que orando le pido y de pronto me da fe de que me va a dar lo que le pedí. Y entonces yo empiezo a orar creyendo. Y entonces recibo. Amén. Tú tienes que ir y predicarle el Evangelio a toda criatura. Y ora por todos los enfermos en el nombre de Jesús. Porque si hay alguien que los puede sanar, ese es Jesús. Ahora, de ahí a decir, hermano, Dios te va a sanar, espérate a que Dios te dé fe, una fe muy clara, muy concreta, para poder decirle, el Señor te va a sanar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es fácil. Pero cuando uno va con esta actitud, te aseguro que el Señor muchas veces va a decir, mira, lo sano, dile que lo sano. Ahora, a algunos no se lo va a decir. ¿Y por qué? Porque Él es el Señor y yo soy su siervo. Yo no soy el que corto el bacalao. Mi oración no mueve la mano de Dios como un títere. Es el Espíritu Santo que mueve nuestra oración. Es muy diferente. Amén. Dice en Marcos 11, dice, os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos dudas en nuestro corazón? ¿O no? A ver, ¿a cuánto le pasó que de pronto está orando y le viene una idea, un pensamiento ahí medio loco, medio raro a la cabeza? Claro, porque del corazón empieza a brotar lo que hay. Bueno, no pasa nada, uno va renunciando a las ideas, va desechando los pensamientos hasta que el corazón queda
como una patena, limpito, ahí como los chorros del oro, como dicen acá. Hasta que el corazón pueda recibir fe de Dios. Dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Y cuando oramos y el Señor nos da fe, seguimos orando y lo recibimos. Cuando el Señor nos da fe, hablamos y lo que hablamos es hecho. Amén. Ahora, esto se aprende. Nadie de nosotros nació sabiendo. Y puede ser que cometamos algún error porque somos discípulos, somos aprendices. Como decía bien el hermano Andrés el miércoles, estamos aprendiendo a tener fe y paciencia. Ninguno es maestro en fe y paciencia acá. Todos estamos en la escuela. Amén. Pero bueno, vamos a aprender. Y el Señor quiere enseñarnos a tener una fe genuina, una fe de verdad. No una fe de película. No una fe de libro. No una fe para la galería. Fe de Dios. Fe verdadera. Fe genuina. De esa que dice, bueno, Dios me dijo esto, mira, oré y lo recibí. Mira, Dios me dio fe y ¿saben una cosa? Lo dije y ocurrió. Qué lindo esos testimonios. Estimulan al más débil. Estimulan al que está orando, al que está dudando. Hermanos, la fe nunca es un motivo de orgullo. ¿Qué orgullo puedo tener yo si la fe no es mía? Si yo soy incrédulo por naturaleza. Mi carne, mis huesos, mis pelos, mis dientes respiran incredulidad. Mi carne es incapaz de creerle a Dios nada. Si le creo es porque el Espíritu Santo vive en mí y Él me da fe. Y si me da fe es un regalo del cual yo no tengo ningún mérito. Aleluya. El Padre dijo, yo creo, pero ayúdame porque también soy incrédulo. Aleluya. ¿Y sabes una cosa? Pablo decía en Gálatas capítulo 2, verso 20. Tal vez lo más lindo de la fe. Dijimos que la fe que el Señor nos da, que la fe que el Señor nos enseña es para echar fuera demonios, es para perdonar, es para hacer cosas asombrosas y maravillosas como que se mueve un monte. Te cuento una historia, hago un paréntesis. El pastor Satíguez dos Santos, predicando en el año 2005 en Gandía, nos contó, hablando de la fe, que un día él compró un terreno para edificar. Y entonces llamó a la iglesia a desbrozar el terreno, a preparar el terreno para la edificación. Y no lo habían visto muy bien. Parece que no habían examinado bien el terreno, que cuando van con las palas y los picos se encuentran que en medio del terreno hay una montaña. Hay un montículo de piedras, de escombro de esto, grande. Y entonces dijo, bueno, el pastor dijo, hermano, apechuguemos y a la pala y empezamos. Pero claro, era un montículo importante y ahí estaba. Y de repente un hermano bastante nuevo le dice, pastor, yo no trabajo más. Hermano, ¿qué te pasa? No, pastor, porque me acabo de acordar, usted predicó el otro día que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate, y el monte se iba a quitar. Así que, ¿qué estábamos metiéndole para esto? Claro, el pastor era un hermano nuevo, difícil discutirle. Dice, no, hermano, no, dice, pastor, yo voy a creerle al Señor. Así que ustedes sigan trabajando, yo voy a creerle al Señor. Y se sentó debajo de un árbol. Pero hay que dejarlo, la gente nueva es así, espera que los niños son así. Y claro, empezaron ahí a sudar. ¿Saben lo que es cavar? Lo que es eso, la pala es uno de los trabajos más duros y cavar y tal. Y el hermano ahí tan tranquilo debajo del árbol. Y el pastor mirando al hermano, no sabía si ir a regañarle. Esto lo contó él, ¿no? Y entonces parece que al rato, de pronto, empezaron era un lugar medio en las afueras, empezaron. Y aparece una pala mecánica. Y entonces resulta que el hombre de la pala le dice, ¿qué están haciendo? Dice, no, tenemos que mover esto. Tranquilo, metió la pala y empezó a mover con la pala mecánica el montículo y el hermano que estaba bajo el árbol se ve, pastor. Hay que saber tener fe. Un aplauso al Señor por la fe de los niños.
Mateo 8:8, el centurión va y le dice, por favor, mi criado está enfermo. Y el Señor dice, yo voy y le sanaré. ¿Y qué le dice el centurión? Le manda unos mensajes y dice, ni entres en mi casa, no soy digno. Di la palabra y mi criado va a sanar. Y Jesús dijo, uy, ni entre los míos he hallado tanta fe. Mateo 9:22, 4 vienen trayéndole un paralítico, hacen un agujero en el techo, le bajan el paralítico, se lo ponen ahí al hombre postrado delante de él y Jesús mira para arriba y viendo la fe de ellos, le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mateo 9:22, la mujer con flujo de sangre se abre paso, diciendo, si tocare tan solamente el borde de su manto, yo seguro que me sano. Y entonces dice que la tocó, y cuando Jesús la descubre, ¿qué le dice? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer no solamente fue sana, fue salva desde aquella misma hora. Mateo 9:27, 2 ciegos gritando, dando voces, ten misericordia de nosotros, hijos de David, ten misericordia. Y lo siguieron, y cuando llegaron a la casa Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y sabe que si podemos volvernos como niños y podemos aprender a creer, el Señor actúa con los que creen. El Señor alaba la fe de los que creen. El Señor, cuando encuentra fe, puede hacer milagros extraordinarios. ¿Sabe lo que decía en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el Señor enfrentó a su generación y denunció la incredulidad de su generación. Sin cortapisas, sin miramientos. Y tú y yo tenemos que ser capaces de reconocer la incredulidad que nos rodea. Las creencias equivocadas que nos rodean. Las cosas que creen los chicos en el colegio. ¿Cómo te puedes enterar de lo que alguien cree? Escúchalo hablar y enseguida te das cuenta de lo que cree y lo que no cree. Y eso hay que saber desecharlo. Hay que ser salvo. Hay que limpiarlo. Hay que decirle, Señor, creo, ayúdame a limpiarme de todas las ideas que tengo en la cabeza que no son tuyas. Pero lo segundo y más importante es, Señor, enséñame a creer. Dame fe verdadera, dame fe de Dios, que al oír tu palabra venga convicción a mi vida, venga certeza a mi vida, suficiente para que yo empiece a orar, empiece a hablar, empiece a actuar, empiece a vivir basado en la fe que Él me da. Entonces nada será imposible, nada. ¿Cuántos quieren abandonar la incredulidad que nos rodea? ¿Cuántos quieren aprender a recibir fe genuina? Yo quiero. Hermanos, yo asumo. Sé que hay muchas cosas que Dios está haciendo por medio nuestro. Pero yo sé también que todavía no hemos